Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Iván Carrillo. Les doy la bienvenida al noticiero científico y cultural iberoamericano NSC. Acompáñenme en este recorrido de 30 minutos para explorar cómo el conocimiento y la cultura transforman nuestras vidas. Este espacio es gracias a la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, y también está a su alcance en la plataforma Dailymotion. ¿Cuáles serán las alternativas de supervivencia ante la amenaza del cambio climático? ¿Existe un plan B si la Tierra se vuelve inhabitable? Son algunas de las preguntas que plantea Astropáramo, un proyecto que consiste en llevar los conocimientos sobre cambio climático y ciencia espacial a las poblaciones en los páramos ubicados en distintas regiones de Colombia. Juntando la astronomía y el cambio climático, en 3 zonas rurales cercanas al páramo de Santurbán, los jóvenes están aprendiendo sobre el impacto que tienen diferentes fenómenos en la atmósfera terrestre como estrategia para solucionar problemáticas propias de su contexto. No pensábamos que esto iba a pasar, pero un proyecto enfocado en la zona rural, en la divulgación científica en la zona rural, pues genera un impacto muy positivo en evitar que los estudiantes deserten, porque realmente están muy disparadas las deserciones en esos lugares. Las infografías, las actividades y el material de Astropáramo están diseñados para recrear las condiciones que se dan en la atmósfera por el cambio climático, teniendo en cuenta las barreras de acceso de los participantes. Rediseñamos el kit para hacerlo portable, para que se pudiese llevar, y adicional a eso, lo dividimos en fragmentos, en temáticas, para que los chicos se los pudieran rotar porque ellos tampoco se pueden ver entre sí. Adicionalmente, el proyecto cuenta con una serie de estaciones de monitoreo del clima con las que pretenden formar un portal web de consulta que sirva como insumo para la investigación del páramo. Hace unos 5.000 años surgió en los Andes peruanos la civilización más antigua de América, conocida como Caral. Este pueblo, que practicó la ingeniería antisísmica y la predicción climática y que destaca por su sentido pacifista, legó al presente vestigios de ciudades que, a pesar de haber sobrevivido la erosión del tiempo, hoy están amenazados por otros factores. La ciudad sagrada de Caral en Perú es cuna de la civilización más antigua de América. Pero la pandemia y el confinamiento han traído amenazas a este tesoro de la arqueología y al equipo de expertos encargado de su conservación. Personas que están aprovechándose de las condiciones de la pandemia para ocupar los sitios arqueológicos e invadirlos, establecer cabañas, pasar maquinaria por las tierras, destruyendo lo que encuentran, ¿no? La UNESCO declaró Caral Patrimonio Cultural de la Humanidad en 2009. Desarrollada entre los años 3000 y 1800 a.C., la cultura Caral es la madre de América. Contemporánea de las de Mesopotamia y Egipto, esta civilización surgió 45 años antes que la Inca en una meseta desierta y árida. Poco de eso importa a los invasores, quienes, aprovechando la poca vigilancia policial en los 107 días de cuarentena entre marzo y junio de 2020, invadieron unas 10 hectáreas del sitio arqueológico Chupacigarro para sembrar paltas, frutales y payares, un tipo de judía peruana. Se les ha explicado, ¿no?, mediante planos y documentos, que este lugar es propiedad estatal, patrimonio de la humanidad, que presenta evidencia cultural arqueológica y que lo que están haciendo es un acto ilegal, están destruyendo. Durante el confinamiento hubo algunos saqueos de bienes arqueológicos en la zona, y en julio la policía detuvo a 2 personas por destruir parcialmente un sitio que contenía tumbas con momias y cerámicas en el Cerro Centinela. Causa mucha preocupación, y porque no ha sido la impotencia de que se pueda perder todo esto, toda esta evidencia que tenemos acá, que válgase preciso, es el orgullo del Perú, una imponente civilización que floreció hace más de 5.000 años. Shady, quien inició las excavaciones en 1996, sostiene que detrás de los invasores se encuentran traficantes de terrenos. Las amenazas han obligado a esta mujer a vivir en Lima bajo vigilancia. El gobierno peruano la condecoró la semana pasada con la Orden al Mérito por servicios distinguidos a la nación por su obra en Caral. En octubre, el sitio reabrió sus puertas a los turistas, que todavía llegan a cuentagotas debido a la pandemia.
El estudio de las matemáticas impulsa la capacidad de pensamiento y es útil tanto para la vida diaria como para el aprendizaje de otras disciplinas. No obstante, en torno a ellas existen muchos estigmas que entorpecen su enseñanza. ¿Cómo superarlos? ¿Te has preguntado por qué a muchas personas no les gustan las matemáticas? Definitivamente es un estigma social difícil de explicar hacia una ciencia tan fundamental. Desde chicos escuchamos en nuestras casas, no, a ver, mejor hay que preguntarle a tu tío que es el bueno en matemáticas, a ver cómo le hacemos para ayudarte a hacer tu tarea, porque yo no soy bueno. Como que hay un miedo ahí que no debería existir, porque realmente las matemáticas no son un objeto misterioso y tenebroso, algo así, ¿no? Todo el mundo las usa. Nuestra realidad, como la tal que conocemos, existe gracias a que existen las matemáticas tanto puras como aplicadas. La respuesta podría encontrarse en la falta de enseñanza especializada y la concepción negativa de esta materia que se va pasando de generación en generación. Cuestiones como que no todos los docentes, por ejemplo, en primaria o en preescolar, digamos, tienen una especialización, por ejemplo, en el área de matemáticas. Casi todos vienen como de normal, básica, y creo que por años también se ha estado como replicando esta representación social o colectiva que se tiene respecto a las matemáticas. Yo escucho todavía en secundaria algunos docentes, los mismos docentes de matemáticas u otras materias, que van como replicando, ¿no? Esa misma experiencia que regularmente no es tan positiva y a veces también es transmitida con los alumnos, ¿no? Pero, ¿es posible cambiar esta percepción tan arraigada? Sí, creo que los estigmas se terminan o se modifican con conocimiento y con el encuentro. O sea, yo regularmente creo que estigmatizamos las cosas porque las vemos desde afuera. Yo creo que cuando realmente experimentas nuevas experiencias, de repente puedes como tú mismo resignificar eso que pensabas sobre algo. Y me parece que con las matemáticas puede ser una situación muy similar. Para el NSC, desde Guadalajara, México, Daniela Ruiz Velázquez. Los arrecifes artificiales son estructuras que se sumergen a una determinada profundidad con el objetivo de fomentar y proteger los ecosistemas marinos. Estas estructuras ayudan a combatir la degradación que provocan las actividades humanas, la contaminación y la acidificación de los océanos. Aunque nunca podrán sustituir a los arrecifes naturales, los arrecifes artificiales son una opción para la conservación. Gracias a sus beneficios para mantener la diversidad de peces, evitar la erosión y crear un corredor de protección, los arrecifes artificiales se han convertido en un paso hacia la recuperación de la vida marina en Costa Rica. Así lo explica César Vargas, gerente de Relaciones Corporativas de Punta Leona. Y siendo que toda la vida hemos trabajado con los bosques y con otro tipo de proyectos y que Costa Rica tiene muchísimo océano, decidimos nosotros hacer un esfuerzo especial, ¿verdad? Y un proyecto único en la región para poder tener arrecifes artificiales. Uno de estos proyectos se ubica en Playa Blanca, provincia de Punta Arenas, en el Pacífico, un sitio 5 estrellas de bandera azul ecológica por la limpieza de sus aguas, en donde se han instalado 14 estructuras tipo campana, con un peso entre los 250 y 600 kilos, que se han transformado en hábitat para muchas especies. Carlos Pérez es biólogo del estatal Instituto Nacional de Aprendizaje. Y considero que este tipo de esfuerzos van a colaborar y aumentar más este tipo de campañas, ¿verdad? Además que personas que lleguen a visitar estos arrecifes artificiales van a recibir de manera directa una educación ambiental en cuanto a la conservación del recurso marino. Los expertos han manifestado que durante los últimos años la productividad de las áreas rocosas ha sufrido alteraciones por el cambio climático, movimiento de sedimentos o la sobreexplotación por recursos pesqueros. ¿Por qué los hombres somos más susceptibles a presentar complicaciones con la COVID-19? La respuesta la tienen Big Bang científicos sobre ruedas. Vamos a ver. Hola,
Soy Ricardo Moure, biólogo, doctor por la Universidad de Barcelona y divulgador con Big Bang Ciencia. Seguro que muchos de vosotros y vosotras habéis escuchado en las noticias que las personas obesas tienen mayor riesgo de tener complicaciones cuando sufren la infección por el COVID-19. Y además seguro que también habéis oído que en general hay más hombres con complicaciones por COVID. Y esto podría estar relacionado, porque los hombres y las mujeres almacenamos la grasa de forma distinta en el cuerpo. Las mujeres, si os habéis fijado, soléis acumular la grasa en los pechos y en las caderas y las extremidades por todo el cuerpo. Grasa que se llama subcutánea, es decir, que está debajo de la piel. Sin embargo, los hombres tendemos a almacenar la grasa aquí, en la barriga. Esos típicos hombres con la barriga para afuera y el culo para adentro. Pues eso, esa grasa que llamamos visceral es muy peligrosa porque está debajo de los músculos abdominales y está infiltrada, mezclada entre nuestros órganos, entre nuestras vísceras, está cerca del hígado, de las arterias que conectan con el corazón, de los intestinos y todos los productos de desecho y los productos inflamatorios que tiene esa grasa son muy peligrosos para nuestro cuerpo y al estar allí causan mucho más daño. De hecho, se cree que esa es una de las razones por las que los hombres vivimos menos tiempo que las mujeres. Pero ojo, las mujeres también tenéis que tener cuidado, porque a partir de la menopausia, como perdéis las hormonas femeninas, comenzáis a almacenar la grasa como la almacenamos los hombres. Así que cuidado todos, a cuidarse, porque no es una cuestión de estética, es una cuestión de salud. Muchas gracias. Está usted viendo el noticiero científico y cultural iberoamericano NSC. Visite nuestra página noticiasnsc.com y descargue nuestra aplicación. La cría en cautividad de especies amenazadas y su posterior reintroducción es una estrategia de conservación ex situ, es decir, desarrollada fuera de su hábitat natural y cada vez más frecuente por el deterioro de los hábitats y por la urgencia de evitar la extinción de poblaciones pequeñas. La siguiente historia tuvo lugar en el Ecuador. 35 boas constrictor y 9 tortugas de la especie Motelo fueron liberadas por personal técnico del Ministerio del Ambiente de Ecuador en el Parque Nacional Yasunín, en la región amazónica. Las serpientes, madre y crías, habían sido rescatadas en cercanías de un hotel en la zona de Joya de los Hachas, gracias a un aviso ciudadano. Por su parte, las tortugas fueron recuperadas en la localidad de Francisco de Orellana en varios operativos de las autoridades ambientales. Una vez recibieron atención veterinaria y se confirmó que su condición era estable, los reptiles fueron liberados con ayuda de miembros de la comunidad Quichua Añangú, que acompañó a los técnicos en un recorrido de 3 horas desde Francisco de Orellana. De esta manera, ascienden a 169 las liberaciones de especies silvestres en lo que va del año en Ecuador. Son muchos los beneficios potenciales que se le atribuyen a los cannabinoides, es decir, al principio activo de la cannabis o de la marihuana, como también se le conoce. Actualmente esta planta ya está en el mercado en varios países en el mundo y se considera que sirve como antiinflamatorio, analgésico, reparador del tejido nervioso, anticonvulsionante e incluso antitumoral, aunque lo cierto es que todavía falta mucha investigación para poder comprobar científicamente estos efectos. El uso terapéutico del cannabis en Perú está legalizado. Sin embargo, su distribución está restringida en los laboratorios y su comercialización apenas está en 3 farmacias de Lima. Es por ello que está en trámite un proyecto de ley que permita el autocultivo y el cultivo asociativo bajo prescripción médica. En el 2017, año en el que se aprobó la ley, Perú ganó una victoria cultural.
Sin embargo, sigue siendo insuficiente para las personas enfermas que tienen que recurrir al mercado paralelo para poder obtener el cannabis. La actriz y activista Francesca Brivio, quien sufre de mastocitosis sistemática, cuenta su primera experiencia con el cannabis y cómo ayudó a su enfermedad, llegando a sustituir la toma de 32 pastillas. Y me ofrecieron fumar unas caladas y dije, ya, como para que me relajen, me dijeron, ¿no? Y le di un par de caladas y no solo es como que sentí relajo, sino sentí alivio de dolor. Y dije, o sea, no me había sentido como tan bien en muchísimo tiempo. Algunos médicos destacan su efecto anticonvulsionante, ansiolítico, antidepresivo y antiinflamatorio. Destacan que su consumo puede resultar en un beneficio integral para pacientes que, por ejemplo, tengan un glaucoma o Parkinson. Brivio y la Federación de Cannabis Medicinal de Perú incentivaron en octubre de 2020 la aprobación de un nuevo proyecto de ley en el Congreso para permitir el autocultivo y el cultivo asociativo de cannabis medicinal. La ley sigue en trámite en el Parlamento. Controvertido, cuestionado e indudablemente genial. Antonio Gaudí se considera el máximo exponente del modernismo catalán y uno de los arquitectos más importantes de la historia. Su creatividad es patente en cada uno de sus trabajos, como es el caso del pabellón de la portería de la finca Güell. Se trata del pabellón de la portería de la finca Güell, ¿vale? Es un encargo que recibe Gaudí entre el año 1883 y acaba de construirlo en 1887. Nosotros hemos hecho el proyecto de restauración de la portería, que es el pabellón que se encuentra a la izquierda. Es un pabellón que es pequeñito, pero tiene una complejidad enorme. Bueno, pues al final Gaudí era un genio y no podía evitar dejar de serlo, ¿no? Lo más singular de esta portería es que a pesar de toda esa complejidad decorativa y lo que tiene, está construido con muros de tapia, de tierra. Es un muro de tierra apisonado, porque el propio Gaudí dice que al final es una técnica muy económica y que tiene muy buen aislamiento térmico. Es decir, es una lección también para la arquitectura contemporánea usar materiales pobres para poder hacer edificios muy interesantes. No es incompatible una cosa con la otra. Lo que hemos hecho ha sido el estudio realmente del edificio. Sí que había algunos estudios ya hechos, evidentemente, porque era un edificio muy conocido, con lo cual había estudios hechos, pero nosotros lo que hemos hecho ha sido el estudio histórico, el estudio constructivo, y luego nos hemos centrado en el estado actual de conservación del edificio, que era por el que realmente nos han llamado, ¿no? Con lo cual tenía problemas de humedades, por ejemplo, bastante importantes. La cubierta tiene bastante filtración de humedades, y luego un tema muy importante que hemos tenido que estudiar, el tema de la ventilación. La ventilación natural se había tapado, se había bloqueado, porque en un determinado momento cerraron esas ventilaciones naturales que Gaudí había pensado. Entonces, eso lo que impedía la ventilación natural, y por lo tanto se estaba formando también una condensación interna de las cúpulas, que unido a la infiltración por la cubierta, pues había creado una serie de problemas en las propias cúpulas del edificio, ¿no? Y eso era uno de los motivos, de los principales motivos de intervenir en el edificio. Y el otro era el tema de la tapia también, del muro de tierra, que también por la humedad tenía una serie de posibles daños. Entonces nos habían llamado también como expertos en el sistema constructivo de tierra y de muros de tierra para ver qué tipo de daño podía haber tenido el edificio. A partir del estudio, lo que hemos hecho también es el proyecto de conservación, que es un proyecto muy conservativo, donde pues lo que tratamos es de solucionar todos los problemas y recuperar también, que es otra cosa que hemos hecho en el estudio, estudiar los interiores también, porque tenía todavía los acabados originales que hemos tenido que descubrir tras varias capas de pinturas posteriores, pues tenía todavía pues todas las pinturas originales de la época de Gaudí, digamos los primeros revestimientos, y eso también la idea es poderlo recuperar.
México es un país caracterizado por una multiplicidad de pueblos. Entre ellos se encuentra la población afrodescendiente o afromexicana que pugna por un reconocimiento como parte del México contemporáneo. Estos pobladores se concentran en la denominada Costa Chica de Guerrero y en la región costera de Oaxaca, conformada por 24 municipios. Desde ahí, los afromexicanos hacen gala de su cultura. Con influencia africana mezclada con la indígena y la católica, los afromexicanos celebran a San Nicolás en Coajinicuilapa, en el sureño estado de Guerrero. De hecho, todos somos orgullosamente afromexicanos o afrodescendientes. Yo me siento orgullosamente porque igual soy de piel negra y vengo de origen africano. En México existen 1,5 millones de afrodescendientes entre sus 128 millones de habitantes. Por ello es común escuchar que en el país no hay población negra. Los primeros africanos llegaron con el conquistador Hernán Cortés en 1519. Una década después empezaron los cargamentos de esclavos, que se aceleraron entre 1580 y 1650 por la enorme mortandad indígena. Unos 250,000 arribaron en ese lapso, especialmente del Congo y Angola, repartidos por todo el territorio según historiadores. Hicimos un museo para que quede como una piedra que sí existimos alguna vez. Y espero que nos recuerden los que vienen en el 2000 que sigue. La esclavitud quedó abolida en México en 1857, pero en el siglo XVIII muchos ya habían obtenido su libertad y se hicieron arrieros, pescadores o vaqueros. Afrodescendientes de otras regiones que huían de la esclavitud llegaron a Coajinicuilapa. Aislados del poder central, preservaron mucho su cultura original y reivindican esta herencia, así como la negritud de personajes como Guerrero y José María Morelos, héroes de la independencia. A los niños, sobre todo pequeños, les va motivando desde pequeños a que vayan aceptando su origen, porque existe la negación aún. ¿Quién quiere ser descendientes de esclavos, verdad? Nadie. Pero el paraíso de la negritud en Coajinicuilapa se está extinguiendo por el racismo reflejado en un histórico abandono oficial y costumbres como mezclarse con blancos para, como se dice comúnmente, mejorar la raza. En Coajinicuilapa, los más humildes son aquellos con rasgos africanos más marcados. Al mundo le hemos estado diciendo que la gente afromexicana, debido al racismo interiorizado, debido al blanqueamiento que ha surgido desde años y años, de generación en generación, es que yo soy un resultado de ello, ¿no? Yo soy afromexicana porque quiero y porque puedo. Según cifras oficiales, el 15,5% de los afromexicanos son analfabetos, contra la media nacional de 5,5%. Solo el 15% gana más de 3 salarios mínimos, frente a 30% del resto de mexicanos. Por segundo año consecutivo, el foro cinematográfico más importante del mundo, el Festival de Cannes, tendrá que ser aplazado como consecuencia de la pandemia. No es la primera vez que enfrenta desafíos. De hecho, su origen se remonta a las vísperas de la Segunda Guerra Mundial, cuando surgió como oposición a la Bienal de Cine Veneciano, organizada por Mussolini y Hitler. La pandemia de COVID-19 obliga a aplazar nuevamente el Festival de Cine de Cannes. Los organizadores anunciaron el lunes que la celebración, que tradicionalmente tiene lugar en mayo, será retrasada a julio. El certamen de cine más importante del mundo se llevaría a cabo ahora entre el 6 y el 17 de julio. La crisis sanitaria ya obligó a cancelar la edición del año pasado y fue reemplazada por una selección simbólica de 56 películas. Además de otorgar prestigiosos galardones, Cannes es una vitrina esencial para la industria cinematográfica duramente golpeada por la pandemia. Este año la Berlinale, el primer festival importante del calendario, renunció a su edición clásica y anunció un programa en línea en marzo, con proyecciones abiertas al público en la capital alemana en junio. En verdad es un gusto que nos hayan acompañado en el noticiero científico y cultural iberoamericano NSC. Agradecemos a los socios de ATEI que a través de sus plataformas hacen posible este noticiero, al igual que a las agencias informativas AFP, EFE, Notimex, Xinhua, Euronews y Deutsche Welle.
Soy Iván Carrillo, los invito a visitar nuestra página noticiasnsc.com y a utilizar nuestra aplicación. La próxima semana más información científica y cultural.